Del día en Visión Global. Análisis también con Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias de mercados para ATFX Connect. Gonzalo, ¿qué tal estás? Gonzalo, no te estamos escuchando, creo que tienes el sonido quitado. Sí, perfecto el arranque y el Sí, estreno, Marta. ahora sí. Os ¿Qué tal, decía que con Gonzalo? ¿Cómo mucho gusto de estás? estar con vosotros. Encantado de estar aquí. Me alegro mucho, mucho y además porque vamos a hacer una previa, vamos a mirar un poquito cómo están los mercados, cómo se está moviendo antes de la Reserva Federal, pero después a partir de las 8 yo les recuerdo a nuestros oyentes y a quienes nos estén viendo a través del canal de YouTube que de 8 a 9 vamos a tener especial Reserva Federal de decisión de tipos, a las 8 el comunicado, reaccionamos y luego ya a partir de las 8:30 vamos a estar escuchando a Jerome Powell. Gonzalo, previo a conocer la decisión de tipos de interés, aunque si no hay sorpresas, esperamos un recorte de 25 puntos básicos. ¿Cómo estás viendo a Wall Street? Bueno, el mercado, desde luego, lo que está es bastante cauto porque hemos visto que empezamos la sesión directamente esta mañana con los futuros de Wall Street planos prácticamente. También hay que decir, con la semana que llevamos subidas increíbles, un máximo sí, un día sí, otro también, es decir, se está consiguiendo muy buen retorno. Eh, lo que cabe esperar simplemente es que ahora confirme lo que los mercados descuentan. Un dato importante para la audiencia es que tras las elecciones del 5 de noviembre, el descuento que se hacía sobre el recorte de tipos era del 65% y, sin embargo, a día de hoy está más del 95% el descuento que hacen las encuestas sobre el posible recorte de tipos. Sin embargo, hay varios datos que hemos destacado que se ven en mercado, pero que no se ven tanto en la equity de Wall Street como, por ejemplo, en la renta fija, que tenemos un bono que misteriosamente, sospechosamente está subiendo desde los últimos días. Hemos visto un rendimiento del bono a 10 años que se aproximaba al 4,50%, tocándolo incluso en algunas ocasiones. Y todo esto no encaja con el escenario de un recorte de tipos. Tampoco la caída que vimos la semana pasada del oro, que se dejó más de un 3,50% de caída, ni la fortaleza inusual que estamos viendo en el índice dólar, que sube a 107, que aleja el euro dólar de 1,05, de 1,06, es decir, que lo está tirando para abajo. Por lo tanto, las pistas, un dólar fuerte, un oro que cae más de un 3,50% y un bono estadounidense cuyo rendimiento sigue aumentando, no indican que exista una inminente bajada en los tipos de interés, sino más bien que la demanda de bono estadounidense está cayendo en los últimos días, lo cual querría decir que se sienten cómodos con los tipos de interés actuales y que el mercado de renta fija descuenta que no parece que haya un inminente recorte de tipos. Por tanto, ahí te dejo tres activos, Marta, que creo que están indicando lo contrario a las encuestas. Mm. Curioso, mientras tanto estaba mirando los futuros de CME FedWatch, estamos viendo cómo se descuenta con un 98,6% de probabilidad el recorte de 25 puntos básicos para hoy, apenas un 1,4%, medio punto. Interesante lo que nos pueda decir Jerome Powell sobre intenciones de cara al año que viene. Vamos a ver actualización del dot plot, vamos a ver, por tanto, cuál es el pronóstico de recorte de tipos para el año que viene, pero lo más importante va a ser si empezamos a ver algún mensaje respecto a una pausa. Esto va a ser probablemente una de las cosas más importantes del comunicado, incluso de las propias palabras de Jerome Powell, también a tenor de esos puntos importantes que nos decías, Gonzalo. No estamos viendo con mucha claridad el entorno, sobre todo lo que nos está dibujando la renta fija y otros activos, con lo que podríamos esperar por parte de Powell, ¿no? Totalmente. Es que los bonos están dando el mensaje contrario, que aumente el Mm, rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años y a 2 años, lo único que indica, como decía, es una caída de la demanda de bono, es decir, funciona a la inversa. sí. El aumento del rendimiento de bonos nos indica que cae el precio y que, por lo tanto, hay baja demanda de bono, y eso solo ocurre cuando los tipos de interés van a ser estables. Por eso es un indicador clave que nos muestra. Y además ha sido un indicador muy bueno durante 2024. Ya lo dijimos en diciembre de 2023, cuando Jerome Powell mencionó la posibilidad de 4 recortes de tipos durante el 2024. Comenzamos Ujú. diciendo que los bonos no estaban descontando eso. Y el mercado descontaba que para marzo había un recorte de tipos, y a medida que se fue acercando la semana clave de marzo, donde se esperaba el recorte de tipos, vimos que las primas de los bonos estadounidenses se empezaban a subir, evidentemente porque se habían dado cuenta que no venía ese recorte de tipos. Es parecido a lo que estamos viendo ahora. Y con respecto a la trayectoria que pueda seguir, no hay que olvidar que las últimas palabras de Powell hace unas semanas fue que no veía urgencia para recortar los tipos en Estados Unidos,
Y por lo tanto, Ujú. aquí jugamos con una clave. El mercado de empleo, por ejemplo, los non-farm payrolls que vimos, los últimos, nos daban un ligero repunte de las solicitudes por desempleo, de nóminas por desempleo, prestaciones por desempleo, y indicarían debilidad. Esto iría en pro del recortar los tipos, pero hemos visto también que la tasa de crecimiento interanual que presenta Estados Unidos es una proyección del 2,8% en el último trimestre. 2,8% ya lo quisiera Europa. Por lo tanto, hay un Mm. contraste claro entre la necesidad de Europa de recortar los tipos y la cuestión que tiene la Reserva Federal, que, como dijo Powell, no tiene urgencia. Y otra cuestión más, antes de que se me olvide, Marta, la tasa de Sí. inflación, que desde Ujú. septiembre la tasa de inflación está repuntando. Y la core Sí. inflation, la inflación subyacente, ha estado ya Está enquistada. largo Mm. tiempo elevada, por encima del 2%, lo que llaman ellos sticky inflation, pegajosa. Sí, exacto. Sí, sticky, enquistada, pegajosa, como lo queramos llamar, pero desde luego se está resistiendo. Está mostrando resiliencia, no la resiliencia que querría Jerome Powell en esos términos. Gonzalo, vamos a hacer una breve pausa porque tenemos que hacerla obligatoriamente, pero volvemos a las 8 en punto con el comunicado, la decisión de tipos de Jerome Powell y comentando cómo reacciona el mercado contigo y también con Luis García. Así que esto es un hasta luego, pero muy hasta pronto. Perfecto, estará. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com. Sintonizan Radio Intereconomía. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? ¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo! ¿Y ese villancico? Los linces están jugando. Ya veo. Pero mira cómo beben las nutrias en el río. Ok, vamos al zoo. Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos! ¿Por qué se llama Misa de Gallo a la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad? Porque esa misa solía caer ad Galli Cantus, al canto del gallo, de donde le quedó su sugestivo nombre que nada tiene que ver con el hecho de que en algunos países acostumbraran a comer gallo al horno en la cena de Nochebuena. Visión Global con Marta Isern. Radio Intereconomía. That was the Fed chair, of course, following what many describe as a hawkish pause by the central bank. America is seeing strong job growth,
falling inflation, and very low unemployment. Gas prices have come down $1.40 off their highs. That's important to Americans. Actually, inflation year over year has come down for 11 months in a row. Although inflation has been moderating in recent months, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. Economic growth is up. Jobs are the highest in American number and the highest in American history. Ya lo tenemos. La Reserva Federal tampoco se salta ni una coma del guión, tal y como veíamos por parte del Banco Central Europeo la semana pasada. Recorte de 25 puntos básicos. Por tanto, como decimos, no nos sorprende el mensaje. De esta forma, la tasa de fondos federales se queda en el rango del 4,25, 4,5%. Dice la FED que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido, que desde principios de año las condiciones del mercado laboral en general han mejorado y que la tasa de desempleo ha aumentado, pero que sigue siendo baja. Dice que la inflación está avanzando hacia el objetivo del 2% del comité, pero sigue siendo elevada. Dice que el comité procura alcanzar este nivel de máximo empleo e inflación del 2% a largo plazo. Habla, por tanto, de ese doble mandato de estabilidad de precios y de máximo empleo, y considera que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados. Esto no nos sorprende mucho porque realmente es algo que ya escuchábamos en palabras de Powell hace apenas unas semanas. Habla de perspectivas económicas inciertas y dice que están todos los miembros del Comité de Mercado Abierto atentos a los riesgos para ambos lados de su doble mandato. ¿Hace referencia a Donald Trump? No, pero vamos a ver si de alguna forma entre líneas podemos llegar a leer eso mientras escuchemos a Jerome Powell. Al considerar el alcance y el momento de los ajustes adicionales al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el comité va a evaluar cuidadosamente los datos que vaya recibiendo, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Es decir, en el comunicado seguimos viendo ese mensaje de que son dependientes de los datos, ese data dependent, que van a seguir reduciendo sus tenencias de títulos del Tesoro y de deuda de agencias y títulos respaldados por hipotecas de agencias. Están firmemente comprometidos a apoyar el máximo empleo y hacer que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. Hablan de las implicaciones de la información que vayan recibiendo sobre las perspectivas económicas. Están preparados para ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos del comité. Antes de volver a saludar a Gonzalo Cañete, ahora ya sí puedo saludar a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE, que nos acompaña mientras leemos el comunicado. Luis, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Gonzalo. Encantado de estar con vosotros con esos 25 puntos básicos de bajada. Primera reacción, Luis. Sí, seguimos el guión. No se sale en ningún momento del guión y el dot plot apunta al 3%. Lo que estamos viendo es cómo, aunque no mencione a Donald Trump, todo esto que hemos visto durante estos meses se debe a que a partir del 20 de enero tendríamos que estar preparados para subir los tipos o al menos mantenerlos en el caso de que Trump empezara su mandato con tarifs, aranceles, pensando en la inflación, Marta. Saludamos de nuevo a Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias de mercados para TFX Connect. Gonzalo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo está reaccionando también el mercado, la renta variable, la renta fija? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Marta? Pues, bueno, lo primero que he visto ha sido el índice dólar con una subida. O sea, paradójicamente, pese al recorte, sigue avanzando el índice dólar. Tenemos los bonos también, pues bueno, mirando las reacciones que tienen, tampoco parecen muy negativas. Es decir, estamos viendo que los primeros movimientos que ofrecen también parecen positivos. Avanzan, siguen ahora mismo en 4,43, 44% el rendimiento del bono a 10 años. Por lo tanto, no se asusta con el recorte de tipos y sigue mostrando pues esa intención. Por lo tanto, más bien podría apuntar a lo que estabais comentando ahora, que probablemente la trayectoria que sigan es de hacer más pausada el recorte de tipos durante 2025. Es decir, que se prevea ya que vayan tomándose con más calma los recortes de tipos para los siguientes periodos. Y como decíamos, la inflación creo que es evidente, es algo que es destacable. Pese a que veamos ese recorte de tipos, la tasa de inflación llega avanzando desde septiembre en el caso de la inflación estándar, pero también la core inflation, por ejemplo, hemos visto
que desde agosto ha repuntado, incluso a la PC, la inflación PC también ha repuntado desde 2,63 que hacía en junio, ha subido al 2,80 en el mes de agosto. Sí. Los PPI, los índices de los precios de la producción, que son una antesala de la inflación, también se nos han subido, se han ido al 3,4% en noviembre. PPIs, índices de precios de la producción, antecesores de inflación, también suben. Y fíjate, compartí en redes el comentario que había hecho, en este caso, Robert Kaplan, que lo compartí, me parece que fue el lunes o el martes. Es ex presidente de la Reserva Federal de Dallas y actual vicepresidente de Goldman Sachs. Decía que parecía que la inflación estaba un poco atascada. Por eso, insisto en que creo que el mercado lo que descuenta es, pese a que Jerome Powell siga el guión, probablemente estén interpretando que va a haber una especie de intermitencia en ese recorte de tipos, pausas probables, más que probables, que vayan con los datos. Veía hace poco un meme, un dibujo que habían publicado Eight Heads, que publicaba básicamente a 3 topos con gafas de sol y un bastón, dando con el bastón para encontrar la tasa de interés neutral en la que establecerse cómodos los tipos de interés. Pero sí, como decís, el dot-plot está entre el 2,75 y el 3%. En Europa también hay debate con esto, por cierto, encontrar esa tasa de interés neutral, solo que en Europa se huele la desesperación con la política monetaria, mientras que en Estados Unidos hay comodidad. Desde luego. Por cierto, que en el comunicado, lo he leído así un poco de forma atropellada algunas cosas, pero bueno, hablamos de cómo la Fed sigue hablando de esa reducción del balance. Decía al arranque del programa, hace en torno a una hora, que uno de los deseos, quizás, si Jerome Powell escribiera una carta de deseos al 2025, una especie de carta a los Reyes Magos, uno de los puntos, sin duda, sería un final tranquilo del ajuste cuantitativo en medio de las compras que tuvo que hacer la Fed de bonos, valores respaldados por hipotecas, en respuesta a la pandemia, para garantizar esa estabilidad de los mercados, respaldar una recuperación económica, apuntalarla. Tuvo que hacer esas compras. Ahora está reduciendo el balance a medida que expiran los títulos, lo que conocemos como ese ajuste cuantitativo. Encontrar el punto de parada también va a ser adecuado. Decidir cómo gestionar el balance en el futuro es una de las tareas pendientes heredadas del COVID. ¿Cómo crees que podrían interiorizar ese mensaje los mercados, Gonzalo? Bueno, hemos visto que en el pasado el compromiso de ajustar el balance de la Reserva Federal es algo que llevan diciendo desde hace prácticamente un año. No hay que olvidar que durante la pandemia duplicaron el balance de la Reserva Federal, una monstruosidad. Pasaron de 4 trillones y algo hasta alcanzar 8 y pico trillones de dólares en balance. Lo que se convierte la Reserva Federal es en una aspiradora de activos que sirve como colchón para evitar un colapso financiero en momentos como los fue la pandemia, donde se paraba por completo las máquinas y toda la economía. Entonces creo que eso pasa factura. El objetivo es, y este objetivo y este dilema ocurre en casi todas las maniobras de amnistía financiera que se han producido durante todas las crisis sistémicas, que es básicamente cómo colocas de vuelta todo ese tipo de activos en el mercado sin producir un exceso de oferta que haga que el valor de los activos se reduzca. Y de hecho, para empezar, una cosa que vimos, por ejemplo, en 2017, 2018, fue que los recortes de tipos no provocaban tanto movimiento en el valor del dólar como, por ejemplo, lo hacía el recorte del balance de la Reserva Federal. Es decir, cuando tocamos el balance de la Reserva Federal estamos modificando directamente la liquidez del dólar en el mercado mundial y eso sí vemos que genera efectos sistémicos y genera también efectos sísmicos en el resto de activos dolarizados, porque evidentemente pone en riesgo, por ejemplo, las divisas de economías emergentes, las deudas de los países emergentes también se ven comprometidas si están dolarizadas. Es decir, ese tipo de eventos que vimos en 2016, 2017 podrían reproducirse con una política como esta. Y con respecto al informe, además, de 3 variables que nos dan una revisión al alza en la tasa de inflación de PCE, nos dan también una revisión al alza en la tasa de crecimiento de la economía estadounidense, lo cual es increíble porque ni ellos dan crédito. Hay que olvidar que en 2023, finales de 2023, Cascaris, uno de los comentarios que hizo fue que cuando le preguntaron por qué el mercado laboral estadounidense seguía mostrándose con fortaleza, decía que tampoco entendía muy bien el porqué, es decir, que estaban sorprendidos por los datos. Y la tercera variable, que es la tasa de paro estadounidense, que la proyectan, la recortan a la baja, la estimaban en el 4,4% en septiembre y ahora la estiman en el 4,3%. Por lo tanto, las proyecciones que están dando son de una economía que resiste perfectamente.
Ujú. Sí, estaba viendo ahora los cambios en torno a proyecciones para PIB. Respecto a septiembre, se mejora la proyección para 2025, se queda igual en 2026, empeora un poquito respecto a 2027. Esto quizás incluso salvando distancias, sí que es verdad que me recuerda un poco a cuando el Banco Central Europeo de cara a 2027 vislumbraba una recuperación económica bastante ralentizada. Se le preguntaba también en esa ocasión a Christine Lagarde si realmente en esas previsiones se estaba teniendo en cuenta el impacto de crisis políticas como en Alemania, Francia, impacto de aranceles de Trump. Hoy entiendo que a Powell también le van a hacer una pregunta similar, sobre todo respecto a Donald Trump. Como decías, PIB, tasa de desempleo, PCE, que es el indicador favorito de la Fed para medir inflación, vemos tanto en la general como la subyacente. Estamos viendo ahí un poco las diferencias respecto a septiembre. Aún así, se sigue viendo una actividad económica con fortaleza. Gonzalo, enseguida te pregunto por lo que está sucediendo en la renta variable. Se han dado la vuelta a los índices. El único que estaba cayendo hace en torno a una hora era el Nasdaq 100 y de forma muy débil. Ahora ya se está acercando al punto porcentual de pérdidas. S&P 500 y Dow Jones se han dado la vuelta también con mucha rapidez a tenor del comunicado de la Reserva Federal. Pero antes, Luis, ¿dónde crees que se va a poner el foco en el discurso de Powell hoy? Pues yo creo que va a ser una continuación. Al final están bajando los tipos sin realmente tener datos de inflación o datos de empleo que lo sostengan. O sea, el mensaje no tiene sentido, salvo que pensemos en el elefante que está en la sala, que vuelvo a decir, es el 20 de enero. Ujú. Le harán un par de preguntillas sobre el 20 de enero y al final yo creo que sin pena ni gloria pasará el discurso. Volverá a comentar constantemente el mercado laboral, tenemos buena salud, pero tenemos que prepararnos, bajamos los tipos. Yo no creo que vaya a haber nada que se salga del guión y luego lo del el reajuste del balance es una entelequia. O sea, lo que estamos viendo es cómo se están preparando para ver qué pasa con Trump y luego, en consonancia, a mí por fin me alegra que empiecen a separarse los caminos, y espero que sea así durante el 2025, los caminos entre el Banco Central y la Reserva Federal, Marta. Ujú. Gonzalo, ¿cómo estás viendo las caídas que está experimentando ahora mismo la renta variable estadounidense? Sí, bueno, efectivamente hemos visto que el movimiento inicial eran reacciones bajistas en los índices S&P 500, Nasdaq, pero creo que pueden ser simplemente ruido. Y aunque se produjesen ese tipo Ujú. de caídas, hemos visto que los futuros, los mini S&P, los mini Nasdaq, nos mostraban, iniciando ya el martes, un contango importante con respecto al spot, con respecto al mercado al contado, y por lo tanto lo normal sería que tendiesen simplemente con ligeras correcciones a aproximarse a los precios del mercado al contado. Lo cual sería lo más natural del mundo. Es decir, las próximas horas veremos que se consolida. Pero en mi opinión, la respuesta que están dando, y como decía Luis ahora, los indicadores son claros. Una renta fija que descuenta comodidad con los tipos de interés actuales. Lo hacía antes del recorte de tipos y lo ha hecho en reacción también al movimiento. Un dólar extremadamente fuerte. No olvidemos que la reacción que estamos viendo es la contraria que quedaría esperar con recortes de tipos. Ujú. Por lo tanto, la expectativa que genera en el mercado para el que ha apostado por el dólar, este recorte de tipos, por alguna razón, les significa que va acorde con el plan y que esperan que exista un fortalecimiento de esto. Creo que la lectura subyacente, no hay que olvidar también una cosa Ujú. importante, y es que nos suelen decir incluso los propios banqueros centrales que casi todas las variables que vemos tienen un retraso de ajuste de unos 9 meses en las cifras que luego se presentan. Por lo tanto, es posible que lo que tenemos ahora mismo nos esté proyectando una política monetaria más conservadora los próximos meses, y que Ujú. evidentemente también, como citaba Luis, tendrán que jugar un juego complicado, delicado, porque lo Mm. que han avisado ya de antemano era desde el día que Donald Trump gana las elecciones, desde el día que se hablan de los aranceles Cascaris, fue otro de los que lo mencionó, que van a generar inflación porque los aranceles van a generar un efecto de subida de precio, porque evidentemente van a crecer los costes de importación de muchos productos, pero no hay que olvidarlo, lo he repetido en más de una ocasión, para mí la estrategia, porque lo vimos en 2018, a 2019. La estrategia de empezar con aranceles lo que realmente persigue no es incrementar el ingreso fiscal mediante aranceles por parte de la administración de Trump. Lo que persigue es Ujú. coaccionar al resto de potencias económicas para que compren producto americano como lo hizo con China. Es decir, los aranceles de China de 2018, negociando y lanzando órdagos, porque no hay que olvidar que no es un tecnócrata, es un hombre de negocios. Es un tipo que lo que hace es intimidar. Lanzando Sí. órdagos a la economía china, lo que consiguió fue que China tuviese un compromiso de compra
de producto agrícola estadounidense de 100.000 millones de dólares. Eso justo antes de que explotase todo el tema de COVID, que significó una distorsión por completo de la administración, no solamente de Estados Unidos, sino de las economías globales. Entonces, en mi opinión, los aranceles de Donald Trump, pese a que se les prevé un efecto inflacionista, probablemente lo que persigan es que en los siguientes meses se empiecen a negociar cuestiones clave en cuanto a, bueno, ¿qué producto estadounidense vais a comprar para que reduzca los aranceles o para que no los aplique? Con el caso de México y Canadá lo hemos visto, por ejemplo. Ha anunciado que también aplicaría a México y a Canadá aranceles, que son economías altamente dependientes de Estados Unidos, no tiene ningún sentido, y sin embargo enseguida ha dicho, a menos que me ayudéis a controlar la crisis migratoria estadounidense y también las importaciones de fentanilo en Estados Unidos, que es una promesa electoral de Donald Trump. Así que estamos viendo claramente que persigue objetivos políticos los aranceles, los quitará de inmediato en cuanto consiga lo que busca. Nos quedamos con ese análisis. Nosotros recordamos algunas de las palabras centrales del comunicado de la Reserva Federal. Condiciones del mercado laboral han mejorado, la tasa de desempleo, aunque ha aumentado, sigue siendo baja, la inflación está avanzando hacia el objetivo del 2%, aunque sigue siendo algo elevada. Dentro de las previsiones económicas de la Reserva Federal, estamos viendo que en el caso de la inflación general y la subyacente, tendríamos ese objetivo conseguido del 2% en 2027. En 2026 se está dibujando que se mueva en torno al 2,1, 2,2%. El objetivo del 2% redondo como tal lo veríamos en 2027. En este sentido, no ha variado respecto a la previsión que ya nos dibujaba la Fed en la anterior reunión donde se hablaba de perspectivas económicas y de dot plot, que fue la de septiembre. Nosotros nos quedamos, por tanto, con ese análisis. Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias de mercados para ATFX Connect, muchísimas gracias. A vosotros, gracias Marta, gracias Luis, un abrazo. Un placer.